everyone. To lower this quite a bit. I'm honored to read from the scripture this morning. We're going to be Buenos días. chapter of the book of Matthew, Vamos a leer New Testament. And we'll la then escritura que está en Mateo 24, del 36 al 51. Mateo 24, del 36 al 51. But of that day and hour, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. as the days of Noah were, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron no, until the flood came and took them all away. hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Who then is a faithful ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Blessed is that servant Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. if that evil servant Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Thank you, each of you who have been leading us already this morning, and good morning. We thank the Lord for amazing reasons we have. Buenos días a todos. Gracias a Dios por todo lo que hemos tenido ya hasta esta mañana, la alabanza, y gracias por todas las buenas cosas que Dios nos da. La Biblia dice que el Señor es perfecto en todos sus caminos y, y es maravilloso tener un Dios perfecto. Vamos a orar antes de comenzar a estudiar la palabra, y quiero estar en oración por Laurel y Royce, que están en un albergue allá en Jerusalén. Mi esposa se ha estado comunicando con Laurel en esta mañana, y yo le doy las notas de mis sermones a ella cada domingo para que sea la moderadora. Y esta mañana yo sé que eso es lo último en lo que ella está pensando, y estamos orando por ella en medio de ella y su esposo en medio de estos conflictos con Israel. Vamos a orar. Señor, gracias por la alabanza, por lo que hemos estado cantando para ti en esta mañana, por el ensayo de la cena contigo cuando tú estés con nosotros. Gracias por tu amor. Y Señor, esta mañana tú nos recuerdas que tú tienes un plan para nosotros, un plan bueno, un plan perfecto. Y Señor, tú estás supervisando que todas las cosas salgan de acuerdo al plan. Tú eres soberano y eso nos da confianza. Yo te ruego que podamos entender tu palabra mientras estudiamos en esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual
la estás enviando, que nosotros podamos vivir listos, anticipando, preparándonos para tu regreso. Te pedimos por Royce y Laurel en esta mañana. Ellos están en Israel y sabemos que están pasando por un tiempo muy estresante las últimas 24 horas allí en este refugio. Señor, ayúdalos. Tú los llevaste a Israel sabiendo lo que iba a ocurrir y yo sé que tú vas a usar esto para hacer algo. Yo te ruego que tú los saques adelante para el papel que tienes para ellos en estos momentos. Confiamos que tú los vas a cuidar, que tú los vas a guardar en sus vidas. Y oramos, Señor, nuevamente por la paz de Israel, reconociendo que tú eres su paz. Oramos para que ellos te reconozcan. Sabemos que tú estás obrando en aquellos que tienen un papel importante en el plan especial que tienes para Israel. Reconocemos, Señor, que cuando ellos tengan fe en ti, eso va a ser una bendición muy grande para todo el mundo. Así que oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás preparado para el regreso de Cristo? Tal vez esto provoca en ti muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo voy a saber que estoy listo? ¿Cuál es la medida para saber que estoy listo? Voy a hacer un resumen más o menos, una revisión de todo lo que ya hemos visto en las últimas semanas, porque en estos versos Jesús da varias parábolas que hacen una distinción entre dos tipos de personas. En cada parábola, en esta sección que vamos a ver, la distinción es entre creyentes y no creyentes, que van a estar viviendo en el tiempo en que Jesús regrese a establecer su reino en la tierra. Ahora, la interpretación y aplicación literal de estos versos es verlo como que Dios está advirtiéndoles a aquellos que van a estar viviendo durante el tiempo de la tribulación. Sin embargo, estas advertencias también pueden aplicarse a los cristianos que están viviendo antes de la tribulación. Estén preparados ante el inminente regreso de Cristo a tomar su iglesia. Y después vendremos con él en su segunda venida. Así que vamos a hacer una aplicación de estos versos. Hay características muy similares para antes de que el Señor venga por su iglesia y antes de que el Señor venga a establecer su reino, que aunque son dos eventos diferentes, tienen algunas similitudes. Entonces vamos a ver algunos versos que ya vimos en nuestros estudios anteriores y entonces luego vamos a ver los versos del 45 en adelante. Entonces vamos a regresarnos un poquito a Mateo 24:36. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchos cristianos piensan que Jesús está hablando del tiempo del rapto de la iglesia en estos versos. Que el día ni la hora nadie la sabe, sino solo el Padre, pero él está hablando de aquel día. ¿Cuál día? Bueno, ya esta frase de aquel día se refiere a lo que él ya estaba hablando antes en el verso 25 y 26, en los capítulos 25 y 26. Hasta este momento hemos estado estudiando
Ya vamos en el capítulo 24 y está hablando de los judíos y de la segunda venida de Cristo cuando Él venga a establecer su reino mesiánico sobre la tierra. Ese es el tema de lo que Él está hablando. Está hablando en un contexto judío. No se ha mencionado para nada en todo el capítulo la iglesia o el rapto. De hecho, la primera vez que el Señor menciona el rapto en los evangelios no es sino hasta la noche de la última cena, en la noche en la que el Señor fue traicionado en Juan capítulo 14, en el verso 1. Esta es la primera mención en los evangelios del rapto. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es la primera mención del rapto. Es 24 horas después del evento que estamos leyendo. El rapto no ha sido mencionado todavía en este punto. Así que muchos maestros de la profecía dicen que no está hablando del rapto, sino que el Señor está hablando de cuando Él venga a establecer su reino. Otro concepto equivocado que es aquel que habla de que el Señor ya está estableciendo su reino actualmente. El reino de Dios está hoy en la tierra y está siendo establecido por los cristianos. Y este es una mala interpretación de las escrituras. En Mateo 24:37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si estás familiarizado con la historia del Noé, no era un tiempo glorioso de que Dios tenía preeminencia en la tierra. No, al contrario, era un tiempo de rebeldía y de maldad en estos días de Noé. Tanto así que solamente 8 personas se salvaron en el arca. La mayoría de la gente en el mundo era malvada. Se les dio un tiempo, desde el tiempo de Adán hasta el día de Noé. La población del mundo se había multiplicado y tal vez habían billones de personas en la tierra para estos momentos. Pero solo 8 fueron salvos. Leímos el Nuevo Testamento en el libro de Pedro. Segunda de Pedro, del capítulo 2 y 3, describen la maldad que va a existir en los últimos días. Segunda de Timoteo también lo deja muy claro en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Y lo voy a leer de la Biblia amplificada, que habla un poquito más de lo que se implica en el original griego. Pero entiendan esto, que en los últimos días, hablando de este mismo periodo del que Jesús está hablando, tiempos peligrosos de gran estrés y problemas vendrán, días difíciles que serán difíciles de soportar. Verso 2, porque la gente será amadoras de sí mismos, narcisistas, enfocados en sí mismo, amadores del dinero, impulsados por la ambición, arrogantes, rebeldes,
blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Está describiendo los tiempos que Jesús está hablando. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una descripción bíblica de la clase de mundo en el cual Jesucristo regresará para establecer su reino. Entonces, como vemos el mundo, cada vez se parece más a esta descripción. Ahora, nosotros no vamos a tratar de evitarlo porque las cosas se están poniendo cada vez mal, pero esto también es para que nosotros sepamos que el tiempo es corto. La Biblia no nos enseña esto para ser pesimistas, no. El pesimismo es una expectativa de cosas que podrían haber sido mejores, pero nosotros pensamos que van a ser malas. No, aquí es una cosa real lo que el Señor nos está hablando. Nosotros reconocemos que la condición del hombre es como dice la Biblia, y el ambiente en el que vivimos no es un ambiente en el cual Cristo está reinando. Estamos viendo que nosotros vivimos en un mundo así como dice la Biblia. Vemos la condición del hombre y vimos la condición de nuestro mundo y sabemos que necesitamos al Señor. Él tiene que venir por nosotros a arreglar todas estas cosas. Tenemos que reconocer que tenemos una difícil tarea en un tiempo difícil, pero no tenemos que desanimarnos cuando vemos las condiciones del mundo deteriorándose a pasos agigantados. Porque el Señor nos ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es nuestra confianza. Y Jesús repetidamente nos habla y nos insta a ser fieles y proclamar valientemente el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que proclamar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo cuando es fácil y cuando es difícil. Jesús no está esperando que el mundo se convierta antes de su regreso. Por el contrario, el Señor sabe que va a haber poca fe en el mundo, que muchos se van a burlar de Él y de su venida. Muchos no van a estar esperando ver a Jesucristo y entonces es cuando Él precisamente va a regresar. Mateo capítulo 24. Vamos de regreso. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La mayoría del mundo va a estar sin prepararse, sin creer, y van a ser llevados al juicio, así como sucedió en el mundo en los tiempos del diluvio. Como Noé y su familia, solamente 8 entraron al arca y los demás murieron. Así va a suceder. Verso 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y otro será dejado.
Aquí describe una separación repentina. La gente está trabajando en pares. Cuando el Señor viene a establecer su reino, va a haber una separación. La Biblia indica que al final de la tribulación, ningún no creyente podrá entrar al reino milenial. Ahora, esto no describe el rapto de la iglesia. Parece aquí como está escrito algo similar, pero en realidad si leemos bien de cerca el texto y el contexto, esto es opuesto a lo que va a suceder en el rapto. Entonces, cuando el Señor regrese a establecer su reino, en lugar de que los creyentes sean tomados para estar con el Señor, así como ocurrió en el diluvio, fíjense el verso 39, aquí no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre cuando el Señor venga a establecer su reino. La idea que está describiendo es como la de Juan 19, cuando el Señor está ante Pilato. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo fue a azotar. Lo tomó y se lo llevó. Está describiendo que Pilato se lo llevó para ser enjuiciado. De la misma manera, cuando dos están trabajando en el campo, uno es sacado de allí para llevarlo al juicio. Verso 42. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el último estudio vemos aquí que hay algunos que han tratado de adivinar los tiempos en el que el Señor va a venir. Pero aquí dice que nadie sabe a qué hora. Así que estén listos, estén preparados. Significa que tenemos que estar en una relación correcta con Jesucristo, con su vida siendo expresada a través de nosotros. Mateo 24, 43. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Otra vez, estamos viendo aquí que esto de llevarse no es algo bueno. Es una pérdida trágica de algo que es valioso. El ladrón vendría a llevarse su tesoro. Entonces vemos aquí la ilustración. Las almas de la gente son valiosas y la pérdida de almas es algo trágico. Si tú supieras que tu casa está vigilada por el ladrón, imagínate, esta información llega a ti y tú sabes que este ladrón va a venir esta noche a tu casa a robarte. ¿Te irías a tu cama? ¿Te irías a dormir? Tim estaba diciendo, ¿has estado obsesionado con algo que no puedes ni siquiera comer? Bueno, yo creo que esto sería una cosa que te obsesionaría y que no dormirías porque estarías cuidando tu casa, tu familia. Tú harías lo posible para que no entrara ningún ladrón a tu casa en esa noche, a menos que no creyeras la advertencia. Si no creyeras lo que te están diciendo e ignoraras esa advertencia y siguieras
ahí relajado y te vas a dormir como si nada. Imagínense, ¿qué hay más importante que tu dinero y tus posesiones? Tu alma, el alma de tu familia, las almas de tus hijos, Eso es lo que realmente importa. Pero cuando Jesucristo regrese, estas almas que no estén listas van a ser llevadas al juicio. Mateo 16:26. Porque ¿qué ganará un hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su propia alma? No hay recompensa que pueda pagarse y que sea suficiente por un alma, solo la sangre de Jesucristo. Y eso es la razón por la cual celebramos la comunión, porque Cristo pudo pagar por nuestra alma. Verso 44. Por lo tanto, ustedes estén preparados. No solo estén allí relajados y ya se vayan a dormir porque mañana va a ser otro día igual. No, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Esta es este verso es bien importante. No lo vamos a explicar hoy porque es largo, pero es bien importante. Habla de la segunda venida de Cristo. Lo importante aquí es que no sabemos cuándo Él regrese por su novia y cuándo va a regresar a establecer su reino. Son dos eventos diferentes, pero para los dos no sabemos el tiempo. No totalmente desconocidos, pero sí precisamente desconocida el tiempo, la hora. Aquí está la advertencia de que el ladrón viene pronto. Si estás listo, si estás preparado, tú vas a ser invitado a la cena con el Señor, a las bodas con Él. Pero si no, tú serás tomado de esta tierra y vas a ser llevado al juicio. El verso 24 nos está comunicando un mensaje urgente. El Señor viene pronto y esa venida es cierta y será impredecible, será devastador y sus consecuencias serán terribles para aquellos que no estén listos. La ilustración del diluvio, mucha gente se va a perder. Y había algo para que ellos podrían escapar. Sin embargo, no escaparon, no tomaron esta escapatoria. Jesucristo regresará y Él es la escapatoria. La ilustración de estos hombres trabajando al mismo tiempo y son separados. Estos dos hombres se ven muy similares, pero uno va a estar listo y el otro no. Y la parábola del ladrón, de que será inesperado y que aquellos que no aceptaron la advertencia, esos perderán su alma. Así que otra vez, verso 24, por tanto, verso 44, por tanto también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Mucha tensión en el mundo actualmente. Hay eventos, esta guerra está levantándose ahora. La gente piensa, el Señor viene pronto. Jesucristo está implicando en el verso 44
que cuando todos están anticipando que algo va a pasar, probablemente no es cuando Jesucristo venga, ni por nosotros en el rapto, ni luego por los judíos al final de la tribulación. Si vemos la Biblia, cuando Él venga, será cuando todo esté regresando a la normalidad, cuando la gente otra vez se sienta en paz y empiecen a haber bodas y celebraciones. Allí es cuando el Señor vendrá, porque la gente no está esperando que venga ahí. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que viene pronto. Por eso nosotros debemos estar listos. Tener la teología correcta no significa que tenemos la predicción correcta de qué va a suceder después en el mundo. O escatología. El enfoque no es tener una línea del tiempo completamente precisa. No, nosotros tenemos que ser impactados radicalmente en nuestra vida y que nuestra forma de vivir sea impactada para que nosotros podamos vivir cada día con este sentimiento de urgencia de que el Señor viene pronto. Y cuando vendrá, pues no sé, pero viene pronto. Seguimos en el verso 44. En caso de que la gente piense que esto de estar preparados es irse a un búnker y esconderse por allá y estar listos y preparados, no, no se trata de eso. Nosotros tenemos que trabajar mientras esperamos. Mientras que Él viene, nosotros tenemos que estar ocupados en aquello que el Señor nos ha mandado. Los no creyentes se van a panicar y van a estar buscando qué hacer, pero nosotros no vamos a tener miedo como ellos. Nosotros vamos a ser motivados por la verdad, no por el miedo, y vamos a estar ocupados, aprovechando el tiempo, ocupados hasta que Él regrese. El Señor nos ha dado un lugar y un papel que jugar en este tiempo en el que Él nos ha permitido estar viviendo. Y el Señor que Dios nos encuentre preparados, no escondidos allá en un búnker en las montañas. Así que entender lo que significa en el verso 44, estar preparados. Este es el enfoque del capítulo 25. ¿Qué significa estar listos? Hay varias parábolas, la de las vírgenes y otras, que nos dice qué significa estar preparados. Pero aquí en el verso 45 nos da una idea. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Dos palabras importantes, fiel y prudente o sabio, al cual su Señor puso
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces, ¿quién es este siervo fiel y sabio? Bueno, no se nos dice mucho de este siervo, pero sí se nos dice que fue fiel y prudente o fiel y sabio en manejar la casa de su amo y alimenta a tiempo. Tal vez esto es alimenta espiritualmente, hace discípulos, comparte la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios, alimenta, enseña con la palabra. No todos nosotros somos maestros ni evangelistas, pero todos nosotros tenemos dones y habilidades que tenemos que usar para contribuir a la iglesia, para que la iglesia haga discípulos en las naciones. Y les voy a dar un adelantito del capítulo 25. ¿Qué significa estar listos cuando Él regrese? ¿Y qué significa eso de darle alimento a los siervos a tiempo? Es alimentarlos espiritualmente, pero hay un elemento físico. Mateo 24:34. El Señor les dirá a aquellos: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes. Verso 35. Porque yo estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Fui extranjero y me alojaron. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. En prisión y vinieron a mí. Lo que hicieron por estos pequeños lo hicieron por mí. Fue un acto de amor que se hizo en una época de peligro, y eso será una evidencia de que ustedes eran míos. Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, haciendo esas responsabilidades que se le dieron antes de que el rey venga. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Algo que en mi propia vida puede ser una distracción. Es tratar de saber todo lo que está ocurriendo en el mundo. Esto tiene algún significado políticamente y todos los días están pasando tantas cosas. No dejen que todas estas cosas que ocurren en el mundo les evite hacer aquello que el Señor les ha dicho que hagan. No dejen que estas cosas del mundo les ocupe su tiempo, porque hay mucho que hacer. Tú no debes de ser encontrado en tu teléfono. Tienes que ser encontrado haciendo las cosas que Dios quiere que hagas, porque la mies está lista para la cosecha. Tenemos que ser sabios, fieles a nuestro llamado. Deja un tiempo en tu día cuando tú sí te pongas al tanto de las noticias, pero no estés todo el día allí metido
checando y checando las noticias y esto y aquello. No, te vas a distraer. Fíjense, este siervo del verso 45 es fiel y sabio. Acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de distraerlos y de discapacitarlos para la obra del Señor. En Mateo 19, 28 y 29 hay recompensa. Dice Mateo 19, 28, Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Habían hecho sacrificios para el Señor. Están viviendo con una mentalidad misionera, sabiendo que cada alma es valiosa. Y por eso tenemos que dar e invertir y dar más para cualquier cosa que el Señor pida para que llevemos la palabra para rescatar almas, para mostrarle el amor de Cristo a aquellos que están entrando en pánico, que no saben lo que está pasando en el mundo. Y esta es la misión de la iglesia, reconocer los tiempos. Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. En esta parábola, vamos a hacer una pausa. El amo que está tardando en venir es Jesús. Y este malvado siervo profesa ser siervo de Jesús, pero sus acciones no son consistentes con lo que él está haciendo, porque él piensa que va a haber mucho tiempo para poner su vida en orden después. Y hermanos, en estos últimos días, nosotros estamos dejando para luego las cosas, somos decidiosos en hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. El Señor va a juzgar todo eso. Si crees, pero no haces nada al respecto, estás perdido. Es nuestra respuesta. ¿Qué hacemos con lo que sabemos que es verdadero? ¿Qué hacemos con esa invitación que el Señor nos ha dado? Si no haces nada y el Señor te está llamando, en un momento vas a dejar de responder a lo que el Señor te está hablando y ya no vas a reaccionar. Tienes que actuar y hacer lo que el Señor te está mandando. Señor lo deja muy claro. No sabes cuándo el tiempo se te va a acabar. Esa actitud del siervo malvado expone falta de verdadera fe y expone su corazón, un corazón malvado. No era un corazón que creía en el Señor. Perseverar en nuestra fe hasta el final es una evidencia bíblica de que el Señor Jesucristo vive en las personas. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero Cristo no está en ellos y se ven sus acciones.
las presiones de los últimos días y la influencia demoníaca será mucho mayor que cualquier alma y no van a poder resistir, no van a poder salir adelante, serán destruidos. Si no tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti, te vas a cansar de servir al Señor y te vas a cansar y se va a convertir en una religión. Y entonces te vas a desquitar con la gente que Dios te dijo que sirvieras. Y lo hemos visto a menudo cuando cristianos profesantes o aún líderes cristianos se oponen a la verdadera doctrina y a los verdaderos cristianos. Esta es una característica de los últimos días y esto se va a exponer y va a dividir. El comportamiento de este siervo malvado parece extremo, pero el Señor dice que en los últimos días va a haber maldad en los hombres. Los últimos días ya empezaron, particularmente en la tribulación, que no ha empezado todavía, va a ser un tiempo de maldad al máximo. Mateo capítulo 24, verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis 14:14 habla acerca de la hoz que está cortando la siega, esta hoz aguda en la mano del Señor. Está cortando a aquellos que no estén preparados para el regreso. Estar preparados, esperando su regreso, esperando tener esa actitud de vivir diferente, esperar que el Señor regrese. En cada una de estas parábolas son los no creyentes, los que no están esperando la venida de Jesucristo, son los que no creen, los que van a ser tomados por sorpresa. Nadie sabe cuándo va a regresar, pero los creyentes están preparados, están esperando. No saben la hora, pero están esperando. Aquellos que se llaman a sí mismos sus siervos serán probados. Y con esto no estoy enseñando una salvación por obras, no. Estoy diciendo cómo muestras tu fe. ¿Cómo muestras tu fe? Pues con tus acciones. Aquellos que son fieles van a estar sirviendo al Señor fielmente y van a confirmar la profesión de su boca. Los seguidores de Cristo, viviendo en todas las edades, pero especialmente en los últimos días, necesitan vivir de tal manera que estén preparados para no ser distraídos con las cosas de esta vida, los placeres de este mundo. Tenemos que vivir con este sentimiento de que puede ocurrir en cualquier momento. El Señor puede venir en cualquier momento. Una vida casual, sin tener cuidado de lo que haces, esto no es apropiado. Tenemos que vivir de una manera como si fuera nuestro último día. ¿Qué haríamos diferente si supiéramos que hoy fuera nuestro último día de vida? Nuestra última oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien más. Hacer una diferencia en este mundo.
¿Estarías preparado si el Señor viniera hoy por ti? Y si el Señor nos da otra semana, vamos a pasar al capítulo 25. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que tenemos. Te damos gracias por que esto no depende de nosotros. No depende de nosotros estar preparados. Tú nos has dado la responsabilidad de rendirnos a ti, de decir sí a ti, la responsabilidad de ofrecernos como sacrificio vivo a ti y decir, Señor, ven, lléname, yo soy tuyo. Obra a través de mí. Ayúdame a estar listo y a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Señor, por el Evangelio. Y te ruego que quites de sobre mis hombros esta carga. Señor, que podamos entender que solamente tú eres el que puede producir que vivamos una vida que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a vivir como si creyéramos que tú vas a venir pronto. Ayúdanos a vivir de tal manera que no estamos esperando vivir aquí para siempre, que podamos comunicar a este mundo, a nosotros mismos, a nuestros hijos, que las cosas de este mundo no es todo lo que hay, que nosotros podamos invertir todo lo que nos has dado para que tú seas conocido y para ser discípulos. Señor, confiamos en ti, para que tú proveas, para que nos des sabiduría, para que nos ayudes a estar listos en el nombre de Jesús. Amén.